Hola mis hermanos y hermanas en la fe. Si han llegado hasta aquí es porque también sienten en su corazón un amor especial por nuestra querida Madre, quien intercede por nosotros e incluso ante la adversidad y la incomprensión, sigue siendo nuestra protectora y consoladora. Hoy les traigo otra historia de compasión que les conmoverá. Pero primero, dejen un comentario diciéndonos desde dónde nos ven. Ese odio a la idolatría fue mi primera lección, la raíz de mi persecución, y solo creció, convirtiéndose en un incendio. Cuando estaba en la adolescencia, un nuevo pastor auxiliar, el pastor Jerónimo Morales, llegó a la congregación. Era pura lumbre. Sus sermones eran como martillazos, denunciaban a la Babilonia y la adoración de estatuas como un gran engaño, la ceguera que impedía a la gente ver la verdad. Predicaba que era nuestro deber, como cristianos, arrancar esa venda de los ojos del pueblo. Aquello resonaba como un llamado en mí, un propósito. Sentía un ardor y una urgencia por liberar a las personas. A los 17 años ya era líder activo de la juventud. Organizaba reuniones, desmitificando el catolicismo con la Biblia en mano, probando que todo era idolatría. Estudiábamos versículo por versículo, buscando rendijas para probar nuestro punto. Me sentía un soldado, un guerrero de la fe, listo para la batalla. Poco sabía que afilaba armas para una persecución mucho más cruel y ciega de lo que podía imaginar. Con esa convicción, con ese fuego ardiendo en el pecho, decidí ser profesor. A los 22 años, ya estaba enseñando en el Colegio San Miguel Arcángel en Puebla, Puebla. Para mí, el salón de clases no era solo para enseñar español o matemáticas. Era un púlpito, un campo de batalla espiritual. Veía a aquellos niños, muchos de ellos provenientes de hogares católicos, como almas que debían ser liberadas de la idolatría. Empezaba con moral y buenas costumbres, pero pronto introducía, de forma sutil al principio, luego no tanto, mis verdades bíblicas. Hablaba del peligro de las imágenes, del engaño de adorar estatuas. Mi objetivo era claro como el agua, plantar la semilla del odio contra la Virgen María, contra todo lo que consideraba idolatría. Era un fanático, un verdadero perseguidor, usando la inocencia de los niños como herramienta, sin piedad. Fanático perseguidor, usaba la inocencia infantil como arma. Mi odio no se limitaba al salón de clases. En casa, la persecución era cruel y constante. Mi esposa, Sofía del Río, católica, era blanco por su fe. Su rosario de nácar y plata, herencia de su bisabuela, era motivo de escarnio, idolatría, cordón de brujería. En reuniones de padres, criticaban las fiestas patronales y las supersticiones católicas con desprecio. En el posgrado, los debates religiosos se convertían en escenario para mi fanatismo. Agresivo y cortante, era advertido por los profesores por intolerancia. Para mí, era prueba de estar en lo correcto, un soldado de Cristo perseguido. Las confrontaciones y críticas alimentaban mi odio y certeza ciega. Mi voz era un martillo, mis palabras hojas afiladas contra la idolatría. Mi voz era un martillo, mis palabras cuchillas afiladas contra la idolatría. Y fue en este ambiente, en este fervor de persecución, que conocí a Sofía, una católica devota, con la fe arraigada desde niña. Contradictorio lo sé, pero me enamoré. Al principio nos prometimos respeto mutuo, pero para mí, Mateo, aquello era solo una táctica, una excusa. Yo veía a Sofía como un alma que debía ser salvada, una oportunidad para mostrarle el camino correcto. Mi amor, pensaba, sería la herramienta para convertirla, para quitarle esa ceguera espiritual. A los 26 años, nos casamos, y yo ya tenía un plan en mente, su redención. Las discusiones sobre religión eran un campo minado. Yo usaba la Biblia como arma, descalificando sus creencias, llamándolas superstición, idolatría. La tensión era constante, un odio velado que lo carcomía todo. Pero yo, fanático, creía que estaba actuando correctamente, cumpliendo mi papel de soldado de Dios. Con el tiempo, aquel respeto mutuo que le prometí a Sofía se volvió humo, se evaporó. No soportaba ver sus imágenes por la casa, ni el rosario colgado en algún rincón. Sofía, quita eso de ahí. Va a contaminar el ambiente, decía yo,
con la voz cargada de asco, casi un gruñido. Para mí, era idolatría pura, un veneno mortal. Mis oraciones en voz alta, que me aseguraba de que ella escuchara, eran siempre para liberar a Sofía de esa ceguera. Me mofaba de su rosario, aquel de nácar y plata, herencia de su bisabuela, que ella guardaba con tanto esmero. ¿Qué superstición tan vacía es esa, Sofía? Un montón de cuentas inútiles, decía yo, riendo con desprecio, con una sonrisa de burla. Cada día veía la tristeza en sus ojos, la opresión que me causaba. Pero no me importaba, ciego por mi odio. Estaba preparando el terreno para algo mucho peor. Un acto sacrílego que marcaría para siempre nuestra historia, un punto sin retorno. Ese día, la tensión que flotaba en la casa explotó por completo. Acababa de llegar de la escuela, aún con la cabeza llena de mis sermones contra la idolatría para los niños. Entré a la sala y ahí estaba ella, mi Sofía, sentada en el sofá, con los ojos fijos en ese rosario de nácar y plata que había sido de su bisabuela. Era un rosario precioso, ya gastado por el tiempo y las oraciones. Pero para mí, Mateo, era un símbolo de todo lo que combatía. Un objeto de idolatría, un cordón de brujería, una abominación. El odio se me subió a la cabeza como un rayo, cegándome. ¿No te cansas de esta creencia vacía, Sofía? ¿No ves que esto es un engaño, una afrenta a Dios? Rugí, la voz gruesa de desprecio, casi un bramido. Ella se encogió, intentando esconder el rosario entre sus manos, como si fuera un tesoro prohibido. Aquello me irritó aún más, me enloqueció. «Dame eso», ordené, arrebatándole el rosario de nácar y plata de su mano con una fuerza innecesaria, con violencia. Las cuentas crujieron, casi rompiéndose en ese instante. Sofía soltó un gemido ahogado, los ojos llorosos, llenos de dolor. Sostuve el rosario en la palma de mi mano, sintiendo la textura de las cuentas, el peso del crucifijo. Para mí, no era un objeto de fe, sino un trozo inútil de material, un ídolo que debía ser derribado, aplastado. Esto no te lleva a ningún lado. Sofía, es solo un objeto que te ciega. Escupí las palabras, sintiendo un placer enfermizo, casi sádico, en cada sílaba. Ella estaba paralizada, los ojos fijos en mí, en shock, sin reacción. Sin pensarlo 2 veces, levanté la mano y arrojé el rosario con toda mi rabia al suelo de cerámica. El sonido fue seco, un crujido cortante. Las cuentas se esparcieron, el crucifijo se desprendió, rodando debajo del sofá. Pero no paró ahí. Mi fanatismo exigía más, pedía la destrucción completa, la aniquilación. Pisé el rosario, 1, 2, 3 veces, con la suela del zapato, sintiendo el crujido del nácar partiéndose y desmoronándose bajo mi peso. Cada crujido era una victoria contra la idolatría, pensaba yo, un triunfo de mi odio. Sofía se desplomó en el suelo, un llanto mudo y desesperado que me desgarró por dentro, aunque no quisiera admitirlo. No eran lágrimas de rabia, sino de un dolor profundo, de un alma herida en carne viva. Se arrastró hacia los pedazos del rosario, recogiendo las cuentas rotas, el crucifijo suelto, como si estuviera juntando los fragmentos de sí misma, los restos de su fe. Yo, Mateo Durán, me quedé ahí inmóvil, observando la escena con una frialdad escalofriante, de helar la sangre. No sentí remordimiento, ni pena, ni una pizca de compasión, solo una sensación de deber cumplido, de haber liberado a mi esposa de un lazo más con la Babilonia. Mi odio era tan ciego que me impedía ver la humanidad en su dolor, entender que estaba profanando algo sagrado para ella, no para Dios. Aquel acto sacrílego, aquella brutalidad contra la fe de Sofía, marcó un punto sin retorno en mi persecución. Había aplastado no solo un rosario, sino un pedazo de su corazón, y creía que actuaba en nombre de la verdad. Poco sabía que ese odio me llevaría a una desesperación mucho mayor, a un abismo sin fondo.
Lo que hice con el rosario de Sofía era solo la punta del iceberg de lo que hacía todos los días, pero a una escala mucho mayor. Yo era profesor de historia en el Colegio San Miguel Arcángel, aquí en Puebla, y durante unos 15 años usé mi salón de clases como si fuera un púlpito, una tribuna. No era solo en casa donde perseguía la fe católica. Ahí, frente a cientos de niños y adolescentes, me sentía en el derecho de abrirles los ojos, de salvarlos. Mis clases se convertían en verdaderos sermones contra la idolatría. Hablaba de la Babilonia, del culto a imágenes, de la adoración a la Virgen de Guadalupe como si fuera lo más demoníaco del mundo, la propia encarnación del mal, una ídola babilónica y reina del cielo pagana. Con mis 45 años y más de 10 dedicados a esa cruzada, tenía una autoridad que usaba sin piedad ni misericordia. Veía la fe católica como un cáncer y me sentía un cirujano extirpando el mal, arrancándolo de raíz. Decía a los alumnos que la Virgen de Guadalupe no era más que una mujer común, que los santos eran muñecos de yeso y que rezarles era abominación, un pecado mortal. Usaba la historia, distorsionando hechos para justificar mi odio, para probar que la Iglesia Católica era la gran ramera del Apocalipsis, el enemigo a combatir. Veía el brillo en los ojos de algunos, la confusión en otros y la aceptación en la mayoría. Cientos de mentes jóvenes, maleables, absorbiendo cada palabra de desprecio que yo omitaba, cada gota de veneno. Enseñaba el odio, sí, enseñaba a escarnecer, a dudar, a rechazar, a condenar. Recuerdo un día, un niño, hijo de católicos devotos, me preguntó: «Maestro, mi abuela le reza a la Virgen, ¿está mal?». Lo miré y sin dudar, con voz firme, respondí: «Si ella adora una imagen, sí, está en pecado, hijo. Dios condena la idolatría». Aquel niño, de unos 10 años, se quedó con los ojos muy abiertos, y yo sentí un escalofrío de victoria, de poder. Estaba sembrando la semilla del fanatismo, del juicio, de la persecución en las nuevas generaciones, y creía que estaba haciendo la obra de Dios. Y no estaba solo en esta cruzada. Mi pastor, Jerónimo Morales, era mi espejo, la voz que validaba cada paso de mi persecución, cada acto de odio. Era un hombre imponente, con una voz que parecía un trueno que retumbaba. Cada semana, después de los cultos en la congregación Voz de Fuego en Puebla, iba a hablar con él. Le contaba mis victorias en la escuela, cómo estaba liberando a los niños de la idolatría. Y él, con una sonrisa de aprobación, siempre me decía: «Así es, hermano Mateo, eres un guerrero de la fe. No podemos dejar que el diablo siga cegando a la gente con esas imágenes y esa adoración a María. Eso es abominación, un lazo del enemigo». Sus palabras eran gasolina para mi fuego, que ardía cada vez más fuerte. Salía de allí aún más convencido, más fanático, más ciego. Si el pastor Jerónimo, un hombre tan ungido, con tanta sabiduría, estaba de acuerdo conmigo, ¿quién era yo para dudar? Me daba versículos bíblicos, sacados de contexto, claro, para justificar cada acto de odio que yo practicaba. «No te harás imagen ni ninguna semejanza», repetía, y yo sentía que tenía carta blanca para destruir cualquier rosario, cualquier estampa, cualquier imagen. Me enseñó a llamar a la Virgen de Guadalupe reina del cielo pagana, ídola babilónica, demonio. Y yo, un maestro, un hombre que se creía inteligente, me lo tragaba todo sin cuestionar, como un cordero. Esa validación me cegó aún más, me transformó en un monstruo. No veía maldad en mis acciones, solo celo por Dios, un celo enfermizo. Cuando pisé el rosario de nácar y plata de la bisabuela de Sofía, en el fondo de mi mente oía la voz del pastor Jerónimo Morales diciéndome que estaba haciendo lo correcto, rompiendo un pacto demoníaco, liberando a mi esposa. Él era el cómplice perfecto, el refuerzo que necesitaba para continuar mi persecución ciega, mi odio contra todo lo católico. Me sentía un soldado, y él, mi general, dándome órdenes directas de Dios. Poco sabía que esa verdad me llevaría al fondo del pozo,
a una desesperación que ni él podría explicar, ni con todos sus versículos. Ese aval del pastor Jerónimo Morales me dio un coraje enfermizo, una osadía ciega. Ya no bastaba solo con predicar en la escuela o en casa. Sentía que necesitaba salir a la calle, mostrar la verdad a todo el mundo, arrancar la venda de los ojos de la gente. Mi cruzada anti-imágenes se volvió cosa de plaza pública, de vandalismo. Yo, Mateo Durán, con mis 45 años, me sentía un cruzado moderno, un guerrero contra la idolatría que veía en cada esquina de Puebla, en cada balcón. Empecé a frecuentar las fiestas patronales, las procesiones, pero no para participar, claro. Iba para confrontar, para sembrar discordia. Recuerdo una vez, en una fiesta patronal, allí cerca de la iglesia principal, había un puesto vendiendo estatuillas de la Virgen de Guadalupe, de San Judas Tadeo, rosarios, un montón de ídolos, de muñecos. Mi sangre hirvió al instante. Me acerqué a la señora que vendía, una viejita de unos 70 años, con el rostro arrugado, y empecé a gritar: «Esto es abominación, están engañando al pueblo, vendiendo pedazos de madera como si fueran Dios». La gente miraba, algunos asustados, otros con rabia, con asco. A mí no me importaba, estaba ciego. Tomé una estatuilla de yeso de la Virgen de Guadalupe, que estaba allí al frente, y la aplasté en el suelo con el pie, con toda mi fuerza. El yeso se hizo polvo, una nube blanca. La viejita empezó a llorar. Las lágrimas le corrían por el rostro. «Mi hijo, ¿por qué hizo eso?». Yo respondí, con odio en la voz, con una sonrisa de escarnio: «Para liberarla de esta idolatría». No fue solo una figurita. Fueron decenas, cientos, quizás más de 1000 imágenes destruidas a lo largo de los años. Mateo andaba por la ciudad, y si veía una imagen de la Virgen de Guadalupe en algún balcón, en alguna tienda, se detenía. Si estaba a su alcance, la tomaba y la rompía, sin pensarlo 2 veces. Una vez, vio una imagen de la Virgen de Guadalupe en el tablero de un carro estacionado. Abrió la puerta, tomó la imagen y la arrojó a la calle, pasando con su propio coche por encima. El crujido fue satisfactorio, un sonido de victoria. Se sentía un justiciero, un fanático al servicio de Dios, destruyendo los ídolos que cegaban a la gente. El odio lo consumía, lo carcomía, y él pensaba que era celo. Pensaba que estaba purificando la ciudad, un pedazo de yeso a la vez. Esta persecución activa, esta brutalidad en plaza pública, era la prueba de su fanatismo ciego. No veía el dolor de la gente, solo la victoria contra lo que él llamaba Babilonia, el engaño. Mientras Mateo se sentía el justiciero, en casa el ambiente era de cementerio, de muerte. Sofía se volvió una sombra, un alma perdida. Después de que él pisara su rosario y sus cruzadas por la calle, ella apenas hablaba, apenas lo miraba. Sus ojos, antes llenos de luz mansa, ahora cargaban un peso, una tristeza profunda que él, ciego, llamaba debilidad espiritual. La veía rezando a escondidas con un rosario nuevo, simple, que había comprado. Siempre lo notaba, y cada vez que lo veía, la rabia le subía, lo consumía. ¿Todavía con esa tontería, Sofía?, provocaba a él, con una sonrisa de burla. Ella solo bajaba la cabeza, tragando el llanto, las lágrimas silenciosas. La paciencia de Sofía era de santa, pero hasta un santo tiene un límite. Ella estaba al borde del abismo. Las noches eran un abismo de silencio en la misma cama, un tormento. Él oía sus suspiros pesados, llenos de un dolor que no quería entender, que se negaba a ver. Una vez lo intentó. «Mateo», susurró, la voz quebrada, ¿no ves lo que nos haces? ¿A tu familia? ¿A mí? Esta guerra contra la fe ajena está destruyendo nuestra paz, nuestro hogar. Él se rió, seco con desdén. ¿Paz? Paz es liberarse de la idolatría, Sofía. Estás ciega, perdida. Ella no dijo nada más. Se volteó y lloró bajito, en silencio, para que él no la oyera. Él pensaba que ella lo dejaría, que se daría por vencida con él y con su casa.
Pero ella no renunciaba a su fe, ni a él, por más que él la masacrara, que él la hiriera. Era un amor terco, un perdón silencioso, que él no merecía ni comprendía. Veía su cansancio, las ojeras profundas, pero lo interpretaba como resistencia al verdadero Dios, como terquedad. Poco sabía que su resistencia, su fe inquebrantable, sería el ancla que un día lo sacaría del fondo del pozo que él mismo cavaba, del abismo que construyó. Me veía como un soldado de Cristo, sí, pero uno que empuñaba la espada de la verdad contra la idolatría, contra todo lo que consideraba error. Para mí, Mateo Durán, ese odio que sentía no era odio, era celo, un celo enfermizo, celo por la palabra de Dios, celo por la pureza de la fe. Era el profesor respetado del Colegio San Miguel Arcángel, en Puebla, el hombre de familia, el creyente fervoroso en la congregación Voz de Fuego. Nadie de fuera veía el corazón fanático que me movía, el monstruo en que me había convertido. Veían al Mateo que citaba la Biblia, que hablaba con convicción, con autoridad, pero por dentro estaba en guerra, y mi guerra era contra la Virgen de Guadalupe, contra los santos, contra cualquiera que osara adorar lo que yo llamaba ídolos y estatuas. Mi fachada de santidad era perfecta, impecable. Sonreía, saludaba, pero detrás de esa sonrisa, el desprecio burbujeaba, hervía. Yo era el correcto, el elegido para combatir el error, el engaño. Sofía del Río, con su fe sencilla, era solo otra ciega a la que necesitaba salvar, aunque eso significara destrozarle el corazón, aplastarle el alma. Me creía el héroe, el soldado que Dios necesitaba, el único con la verdad. Los niños fueron salvados. Mi mente, acostumbrada a la verdad bíblica, no podía digerir aquello. Era indigesto. Era un agujero en mis certezas, un abismo. Yo, Mateo, que combatía la idolatría con uñas y dientes, con fervor, me veía ante algo que mi teología fanática no podía explicar, no podía encajar. Cómo el Dios al que yo servía, que condenaba la adoración de imágenes, actuó inexplicablemente, salvando a aquellos niños de un accidente fatal en Cholula, sin siquiera mi oración, sin mi intervención. Yo pasaba mis días enseñando el odio contra lo que muchos de ellos creían, contra la fe de sus abuelas que rezaban a la guadalupana. Aquella victoria de los niños era una derrota para mis convicciones, un golpe fatal. Lo intenté, noches en vela, la Biblia abierta, buscando una justificación, una salida. Fue la soberanía de Dios, pensaba. Él actúa como quiere para mostrar su gloria. Pero la gloria de Dios, para mí, siempre venía con una lección contra la idolatría, con condena. Allí no había lección, solo salvación pura. Sin mi mérito, sin mi intervención, sin mi celo. Peor aún, yo era el perseguidor. ¿Cómo un Dios justo salvaría a los hijos de un perseguidor como yo, que les enseñaba a odiar la fe de sus madres? Mi mente daba vueltas, buscando una explicación que no llegaba, que no existía. Encajar el milagro en la doctrina solo aumentaba la confusión y el vacío, un agujero sin fondo. Mateo Durán buscó al pastor Jerónimo Morales. Él era su general, su guía, el hombre que siempre tenía una respuesta, un versículo para todo, una verdad. Fue a la iglesia con el corazón apesadumbrado, algo que nunca había sentido antes, una angustia. Le contó todo, los detalles del accidente, la inexplicable salvación de los niños. Esperaba de él una fuerte explicación teológica que lo pusiera de nuevo en el camino, validando el plan de Dios contra la idolatría, contra el engaño. Necesitaba esa validación, esa certeza inquebrantable que él siempre le daba. El pastor lo escuchó, serio, con la frente fruncida, la mirada distante. Mateo vio un Jerónimo diferente, no el hombre imponente con la voz de trueno, sino pequeño, pensativo, casi encogido. Hermano Mateo, empezó, la voz más baja de lo normal,
casi un susurro. Dios es soberano, obra de formas misteriosas. La frase antes un consuelo, ahora sonaba vacía, un cliché sin fuerza. Pero pastor, insistió Mateo, con la voz embargada, ¿cómo explicar que los niños se salvaron sin un rasguño, mientras yo les enseñaba odio y muchos eran católicos? No tiene sentido con lo que predicamos sobre la idolatría, sobre el error. Jerónimo intentó, abrió la Biblia, citó versículos sobre la gracia y caminos insondables, pero era inútil. Nada encajaba, nada tenía sentido. Hablaba de misterios, propósitos, pero sus ojos estaban perdidos, sin la convicción de antes, sin la llama. Quizás sea una señal para que sigas firme en tu fe, hermano, dijo, casi susurrando con la voz débil. ¿Pero firme en qué? Su fe estaba en pedazos, en ruinas. Salió de allí aún más desamparado, más perdido. Su general ya no tenía órdenes, ni explicaciones, ni verdades. El vacío que sentía solo aumentó. Un agujero negro donde antes había la certeza fanática, el odio. La victoria de los niños lo dejó sin piso, sin apoyo teológico, sin nada. Su odio, antes tan fuerte, ahora era solo un eco distante, sin sentido, sin fuerza. Su fortaleza de verdades se desmoronaba y Jerónimo no podía ayudar a reconstruirla, porque él mismo estaba perdido. Mateo salió de la congregación Voz de Fuego con el alma más vacía de lo que entró. Un hueco en el pecho, el suelo desapareció del todo, dejándolo a la deriva. Las noches se volvieron un infierno particular, un tormento sin fin. Él, Mateo, que antes dormía el sueño de los justos, con la conciencia tranquila de quien combatía la idolatría, ahora daba vueltas en la cama, sudando frío, en pánico. Cada vez que cerraba los ojos, veía el autobús casi cayendo al precipicio, los niños gritando de pavor, y después la imagen de ellos ilesos, sonriendo, como si nada hubiera pasado. ¿Cómo? ¿Por qué? La pregunta martillaba sin parar, volviéndolo loco. Mi mente no paraba. Era un torbellino de pensamientos. Recordaba cada sermón, cada clase que di, cada palabra de odio que sembré en la mente de los niños contra la Virgen de Guadalupe, contra esa ídola babilónica que yo llamaba la Madre, y el rosario de Sofía, aquel acto sacrílego, la forma en que me burlé de su fe, profané lo que era sagrado para ella, su rosario de nácar y plata, la herencia de su bisabuela, lo que más amaba. ¿Cómo podía yo, Mateo Durán, un fanático, un monstruo, haber hecho aquello? ¿Y cómo ella, después de todo, lograba mirarme sin odio, sin rencor? El perdón de Sofía era un peso aún mayor que mi propia culpa. Era insoportable. Era una misericordia que no entendía, que me desarmaba, me quebraba. Comencé a perder el apetito. La comida no me pasaba, era como tragar arena. El olor, el sabor, todo me parecía arena en la boca, sin sazón. Mi esposa intentaba servirme con ternura, pero yo solo meneaba la cabeza, sin fuerzas. Ella me miraba con una tristeza que partía el alma, que desgarraba el pecho, pero sin un ápice de ira, de condena. Eso me mataba por dentro, me carcomía. Yo, que siempre fui un hombre fuerte, de convicciones inquebrantables, me estaba convirtiendo en un despojo, en una sombra. Las piernas me temblaban, el cuerpo me dolía, la cabeza me pesaba. No era una enfermedad física, era el alma desmoronándose en pedazos. Los días se arrastraban, grises y sin fin. Me arrastraba por la casa, sin ganas de nada, sin un ápice de energía. El espejo me devolvía un extraño, ojos hundidos, barba sin afeitar, el rostro pálido y marcado por la angustia. El profesor Mateo Durán, el predicador inflamado, el perseguidor de la idolatría, se había vuelto una sombra, un fantasma de cinismo. La depresión me abrazaba fuerte, tirándome a un agujero sin fondo, a la oscuridad. Sentía una desesperación tan grande, tan profunda, que la muerte parecía un alivio, una liberación, pero ni para eso tenía coraje. Estaba quebrado, sin rumbo, sin fe, sin respuestas, sin nada, y lo peor,
sin el odio que antes me daba fuerza, que me movía. Él se había convertido en un vacío gélido, un abismo en el pecho. Aquel vacío gélido se convirtió en un agujero negro que me engullía por completo. Yo, Mateo Durán, el profesor que enseñaba la verdad con tanta convicción, ahora era solo un eco de mí mismo, una cáscara vacía. Mi mente, antes una fortaleza de doctrinas y versículos, se volvió un campo de batalla, una guerra interna. Ya no había enemigos externos, solo yo contra mí, una lucha sin tregua. Cada aliento era un peso, un esfuerzo sobrehumano. Cada pensamiento, una tortura que me aplastaba, me dilaceraba. Sentía un nudo en la garganta que no se desataba, un dolor que no era físico, pero desgarraba el alma, dejándome sin aire, ahogado. Me tiré a la cama, exhausto, pero el sueño no llegaba, me abandonaba. Los párpados me pesaban, pero cada vez que los cerraba, las imágenes se repetían en bucle, sin tregua, atormentándome. El autobús casi cayendo al barranco, el pavor en los ojos de los niños, y luego la escena de ellos, ilesos, sonriendo, como si nada hubiera pasado. El milagro inexplicable, una bofetada en mi cara, y peor aún, el rostro de mi esposa. Su perdón, tan puro, tan desarmado, era un puñal sin filo que me desgarraba por dentro, me laceraba, más que cualquier acusación o condena que pudiera recibir. Yo había profanado su rosario de nácar y plata, ese objeto que ella guardaba con tanto cariño. Me había burlado de su fe, la había humillado con mi odio fanático, con mi crueldad. Y ella me ofrecía la mano sin una pizca de rencor, sin una palabra de condena, solo amor. Aquella misericordia maternal, venida de quien más perseguí dentro de casa, era insoportable, me sofocaba. Era lo opuesto al odio que predicaba, a la persecución que practicaba, a la verdad que defendía. Me encogí, abrazando mis rodillas, intentando contener el caos que explotaba dentro de mí, desgarrándome. Mis convicciones, mi autoridad como predicador, todo lo que era, se desmoronaba en polvo, en ruinas. El fanático Mateo Durán, el perseguidor de la idolatría, estaba muriendo allí, sofocado por la propia culpa y por el perdón que no merecía, que me quemaba más que el fuego del infierno, que me consumía. Un grito silencioso rasgó mi garganta, un sonido que solo yo escuchaba, pero que era más fuerte que cualquier trueno, que cualquier estruendo. Era un grito del alma, una desesperación tan absoluta que no cabía en el pecho, que me hacía contorsionarme de dolor, arañándome por dentro, desgarrándome. Ya no tenía a dónde correr, ni a quién apelar, ni a quién clamar. Mi Dios, aquel a quien creía servir, parecía distante y mudo, abandonándome. Y lo que yo odiaba, parecía haber actuado de una forma que desafiaba toda mi lógica, toda mi verdad. Estaba solo, quebrado en 1000 pedazos, y por primera vez en mi vida, sin respuestas, sin odio, sin nada, completamente vacío. Solo un vacío inmenso y la certeza de que era un hombre arruinado, un sacrílego que ya no tenía fe en nada, ni en sí mismo. La transformación que tanto combatía ahora comenzaba, dolorosa e irreversible, en el fondo de aquel abismo de desesperación, jalándome hacia la luz. Me arrastraba al colegio San Miguel Arcángel, más por costumbre que por otra cosa, como un zombi. Ya no tenía voz para predicar, ni ánimo para enseñar, ni ganas de vivir. Me quedaba ahí, en mi oficina, mirando la nada, mientras el mundo giraba afuera indiferente. Los niños, a quienes les había enseñado a odiar la idolatría, eran un recordatorio constante del milagro que no lograba asimilar, que me atormentaba. Mi desesperación y culpa eran compañeros constantes, un peso insoportable que me aplastaba. Yo, el fanático perseguidor, ahora era solo un hombre en ruinas, una sombra de lo que fui. Una mañana, doña Elodia apareció. Doña Elodia, la conserje de la escuela, bajita, de unos 60 y tantos años, tenía una sonrisa tenue y una mirada que parecía ver el alma, una mirada de bondad. Siempre la había saludado con un gesto.
sin más de 2 palabras, sin mucha atención. Ese día, entró al salón, con el balde y el trapo en la mano, y me vio desplomado en la silla, con barba de varios días, ojos hundidos, el rostro marcado por el dolor. Se detuvo, el balde en el suelo, el trapo en la mano. «Maestro Mateo, usted no se ve bien», dijo con voz suave y sin juicio, llena de compasión. Balbuceé un «estoy bien, doña Elodia», pero la voz me salió ronca, casi un susurro, sin fuerza. Ella no se convenció, por supuesto. Comenzó a limpiar las mesas, con un cuidado que me llamó la atención, una ternura. Yo la observaba, sin saber qué decir, sin fuerzas para levantarme, paralizado. De repente, un rosario cayó de su bolsillo del delantal. Cayó al suelo, justo ahí, a mis pies, con un sonido suave. Era un rosario sencillo, de cuentas de madera oscura y un crucifijo gastado por el tiempo y las oraciones. Mi cuerpo se tensó al instante. Aquel objeto, símbolo de la idolatría que combatía y había profanado en casa, estaba allí, inofensivo, a mis pies, confrontándome. El odio que creía muerto me dio un escalofrío débil, sin la fuerza de antes, casi un susurro. Doña Elodia recogió el rosario, lo besó suavemente, con una ternura que me dolió el alma, que me caló hondo. «Ay, mi rosario», murmuró con una sonrisa triste. «Me acompaña, maestro. Es mi fuerza, mi puerto seguro». Me miró, guardando el rosario en su bolsillo. «Cuando uno ya no tiene fuerzas, maestro, uno se aferra a lo que le da esperanza. No importa lo que digan, lo importante es lo que uno siente aquí», dijo, golpeándose el pecho, con convicción. No pude responder. La voz se me ahogó en la garganta. Las palabras simples de la humilde conserje me golpearon más fuerte que cualquier sermón, que cualquier predicación. El rosario que yo escarnecí y perseguí era la fuerza y la esperanza de una mujer que me miraba con una misericordia inmerecida, con un amor puro. El contraste entre mi fanatismo ciego y la fe sencilla de ella me desgarraba por dentro, me laceraba. Yo, el sacrílego y profesor de odio, estaba ante una humildad que me desarmaba, que me hacía sentir pequeño. Mi mente, antes llena de certezas y dogmas, ahora era solo un torbellino de preguntas, un caos. ¿Qué fuerza? ¿Qué esperanza? ¿Por qué el perdón y la misericordia venían de donde menos esperaba, de quien más combatía, de una simple conserje? Después de que doña Elodia Rivera salió, su rosario, la sencillez de sus palabras, se quedaron martillando en mi cabeza, resonando sin cesar. Fuerza, esperanza. ¿Cómo un pedazo de madera y unas cuentas podían dar eso? Yo, Mateo, que enseñé a odiar esa idolatría, que profané el rosario de nácar y plata de mi propia esposa, Sofía. Ahora veía a una humilde conserje encontrar paz allí, una paz que yo no tenía. El contraste era un golpe en el estómago, un golpe fatal. Mi cabeza, ya hecha añicos, no aguantaba más. Estaba al borde del colapso. La desesperación me ahogaba, me arrastraba hacia el fondo. No comía, no dormía, estaba consumiéndome. Las noches eran un tormento sin fin. Cada vez que intentaba cerrar los ojos, veía el rostro de mi esposa, su perdón, esa misericordia maternal que yo tanto humillé y escarnecí, que yo pisoteé. Era un peso insoportable, un dolor que me consumía. Yo, el fanático, el perseguidor, estaba siendo aplastado no por la culpa, sino por la bondad que no merecía, que me desarmaba. El odio que me movía se había convertido en un vacío helado, un agujero negro que me succionaba por completo. En una de esas madrugadas, tirado en el suelo frío de mi cuarto, sin fuerzas para levantarme, sin una pizca de esperanza, sentí que iba a explotar, que iba a enloquecer. Ya no había pastor Jerónimo Morales, ni versículo, ni doctrina que me salvara, que me diera un rumbo. La ciencia no explicó el milagro de los niños de Cholula. Era inexplicable. Mi fe estaba muerta, en ruinas. Estaba solo, completamente quebrado, sin nada. Fue entonces que,
Con un suspiro que pareció arrancarle el alma, la voz salió, casi inaudible. No era una oración, no era fe, era un grito de auxilio de un hombre arruinado, de un moribundo. Nuestra Señora, murmuré, y la palabra me quemó la lengua, me dolió. Reina del cielo. La segunda parte salió, casi ahogada, sofocada. Yo, Mateo Durán, el sacrílego, el profesor de odio, estaba allí, en el fondo del pozo, pidiendo ayuda a quien había perseguido, a quien más combatía. No sabía lo que hacía, era un instinto, era un acto de desesperación absoluta, la última carta de un hombre sin nada, sin esperanza. No creía, no confiaba, pero no tenía a dónde huir, ni a quién clamar. Era un grito mudo, sin forma, sin convicción, pero salió. Un ruego de misericordia que venía de un corazón roto para la madre a la que había enseñado a odiar, a despreciar. El silencio del cuarto respondió, pero algo muy en el fondo se había movido. Una rendija minúscula en mi abismo, una luz tenue. La habitación, antes ahogada por mi desesperación, quedó en un silencio pesado, casi palpable. Yo estaba allí, tirado en el suelo, después de haber murmurado esas palabras que me quemaron la lengua, que me hirieron. La minúscula rendija que se abrió en mi abismo pareció ensancharse, expandirse. De repente, una luz. No era una luz fuerte de lámpara, sino una luz suave, azulada, que comenzó a llenar la esquina de la habitación, como un velo. No venía de ningún sitio, simplemente apareció, surgió de la nada. Junto con la luz, un perfume. No era olor a desinfectante, ni a comida, ni a nada que yo conociera. Era un aroma dulce, a rosas, que lo invadió todo. Un perfume que nunca sentí en la vida, tan delicado y fuerte a la vez que me embriagó. Mi cuerpo, antes tenso y adolorido, sintió un calor suave envolverme, abrazarme. No era calor de fiebre, sino un calor que calmaba, que entraba en el alma, que sanaba. No podía moverme. Estaba paralizado, pero no de miedo, no de pavor. Era una parálisis de respeto, de asombro, de reverencia. Mis ojos, acostumbrados a la oscuridad y a las lágrimas, se fijaron en esa luz, hipnotizados. En medio de la luz, una figura comenzó a delinearse. No era nítida como una persona de carne y hueso, pero era inconfundible, innegable. Un manto azul, un rostro sereno, que me miraba con una ternura que yo nunca había visto, ni siquiera en los ojos de mi esposa cuando ella me perdonaba. Una mirada de madre. Esa mirada era una mirada de misericordia maternal, sin juicio, sin condena, solo amor. El mismo tipo de perdón que mi esposa Sofía me ofreció después de que yo profané su rosario de nácar y plata, pero multiplicado por 1000, viniendo de quien yo enseñé a odiar con tanto fanatismo, con tanta crueldad. Las lágrimas que contuve por días, semanas, corrieron sin control, lavando mi alma. No eran lágrimas de desesperación, sino de un alivio profundo, de una paz que no sabía que existía, que llenaba todo el vacío. Una paz que rompía, que desintegraba todo el odio, toda la persecución, toda la idolatría que yo predicaba, que yo defendía. En ese momento, el profesor Mateo Durán, el sacrílego, el perseguidor, sintió su corazón, antes una piedra de fanatismo, derretirse, volverse agua. El vacío helado que me consumía fue llenado por un calor que curaba, que me calentaba por dentro. Era como si cada palabra de odio que proferí, cada acto de escarnio, fuera lavado por aquella luz, por aquel perfume, por aquella mirada, purificando mi alma. No oí voces, no tuve revelaciones complejas ni visiones grandiosas. Solo sentí. Sentí la presencia, la paz, el perdón, y lo supe. Supe que la madre que tanto combatía estaba allí, acogiéndome, abrazándome, ofreciéndome la redención que jamás imaginé merecer. La transformación, antes un abismo de dolor, ahora se revelaba como una puerta a una nueva vida, bañada por aquella luz azul,
y por el perfume de rosas. El odio se fue, sustituido por una paz inexplicable, un amor que desbordaba. La luz azulada y el perfume de rosas quedaron allí, flotando en el aire de la habitación, incluso después de que la figura se desvaneció. Yo, Mateo Durán, seguía tirado en el suelo frío, pero el frío ya no era el de la desesperación, de la angustia. Era un frío que venía de fuera, porque por dentro un calor suave me llenaba, me calentaba el alma. La paz que sentí era algo inaudito para mí, que jamás imaginé. No era la paz que el pastor Jerónimo Morales predicaba, llena de reglas y condenas. Era una paz que me abrazaba, me aceptaba, incluso después de todo el odio que sembré, de toda la persecución que practiqué, de todo el mal que hice. Mi mente, antes un campo de batalla de dogmas y certezas fanáticas, ahora estaba en silencio, en calma. Las palabras que usé para escarnecer, para profanar, para enseñar el odio contra la Virgen María, parecían huecas, vacías, sin sentido. ¿Cómo pude ser tan ciego, tan cruel? ¿Cómo pude creer que aquella misericordia maternal que me invadió era idolatría, era engaño? Cada dogma que yo predicaba, cada verdad que martillaba en los niños, se desmoronaba como un castillo de arena, sin base. Mateo Durán es inundado por una paz inmensa al recibir la mirada de misericordia maternal de la Santísima Virgen de Guadalupe. Este encuentro disuelve su fanatismo y odio, reemplazándolos con un profundo alivio y un amor inaudito, llevándolo a reconocer el error de sus antiguas creencias y enseñanzas. Yo, el sacrílego, el perseguidor, el fanático, estaba allí en el suelo, con el corazón destrozado, pero por primera vez sintiendo algo que parecía verdad. Una verdad que no condenaba, que no exigía odio, sino que perdonaba, que acogía. Era el amanecer de una nueva convicción, una fe que brotaba entre las ruinas de mi antiguo yo, un nuevo comienzo. No sabía qué era, ni cómo sería, pero sabía que ya no era el mismo Mateo. El viejo Mateo había muerto allí. Mateo, en el suelo, cuerpo pesado, alma ligera. Su mente se centró en Sofía y en el rosario de nácar y plata de su bisabuela, que, con ciego odio, había destrozado, llamándolo idolatría, superstición. La vergüenza le quemó por dentro, lo consumió. Había roto no solo un objeto, sino la fe de ella, el corazón de ella. Se levantó con las piernas temblorosas, casi sin poder caminar. Necesitaba encontrarla, hablar con ella, pedirle perdón. Pero antes el rosario. Recordó dónde lo había arrojado. En una caja de cachivaches en el armario de la lavandería, olvidado entre trastos. Fue hasta allí, con el corazón latiendo fuerte, cada paso un arrepentimiento, un dolor. Abrió el armario, encontró la caja, entre tornillos y cables, los pedazos, cuentas oscuras, el crucifijo retorcido, el hilo reventado, la imagen perfecta de lo que había hecho a la fe de ella, a su hogar, a su vida juntos. Con manos temblorosas intentó juntar las piezas. Inútil. El hilo no pasaba, las cuentas no encajaban. Un rosario roto, en pedazos, como él mismo. Se sentó en el suelo, con los fragmentos en la mano, llorando. Ya no era desesperación, sino redención, al ver la extensión de su sacrilegio y odio pasado, la dimensión de su error. Sofía apareció en la puerta, con los ojos hinchados de tanto llorar. Lo miró a él y a los pedazos del rosario en el suelo. Se arrodilló a su lado. Sofía, no sé qué decir. Mateo, con voz embargada, casi un lamento. Fui un monstruo. Profané tu fe, tu rosario. Te hice sufrir con mi odio y persecución. Lo que pasó con los niños fue un milagro. Vi a la Santísima Virgen de Guadalupe. Ella me perdonó, pero necesito tu perdón, tu abrazo. Ella tocó su rostro con las manos suaves. Sus ojos, antes llenos de dolor, brillaban ahora con una misericordia maternal que lo desarmó por completo. «Ya te perdoné, Mateo», dijo ella, suave pero firme, con la voz llena de amor. «Siempre, desde el día que predicaste contra mi fe, que pisoteaste mi rosario.
Le pedí a la Santísima Virgen de Guadalupe que te tocara, que te mostrara la verdad. Nunca dejé de rezar por ti. Sabía que un día ella te alcanzaría, que ella te traería de vuelta. Ella tomó los pedazos del rosario, con cariño. No te preocupes, mi amor. Puede que esté roto en pedazos, pero la fe que representa, esa nunca se quiebra. Nuestra fe, nuestra familia, vamos a reconstruirlo todo, juntos. Mateo Durán supo que su transformación era real, profunda. El perdón de ella, puro, incondicional, era el sello final de su conversión, el abrazo de la misericordia. El rosario quebrado en sus manos ya no era símbolo de odio, sino de redención, de una nueva oportunidad, de un nuevo comienzo. Días después, con el corazón remendado por el perdón de Sofía y una paz que jamás había sentido, una paz que desbordaba, regresé al Colegio San Miguel Arcángel. En aquel salón de clases, yo, Mateo Durán, inculqué odio por años, enseñando a los niños a burlarse de la fe ajena, a llamar idolatría lo que no fuera nuestro, lo que no fuera mi verdad. Mi garganta se secó, la voz me falló. Yo, el profesor fanático, predicaba contra la persecución católica, mientras yo mismo perseguía con crueldad. Entré al salón, ojitos curiosos, algunos con miedo, otros con la inocencia que intenté corromper, que intenté destruir. Sentí el peso de cada palabra dicha, de cada veneno que esparcí. El olor a gis y a polvo hacía eco de mis sermones de odio, de mis predicaciones fanáticas. Atención, chicos, empecé, la voz fallando embargada. Necesito decirles algo importante. No es una clase, es un desahogo del corazón. Por mucho tiempo enseñé mal aquí, a juzgar, a despreciar la fe ajena, a condenar. Fui un perseguidor, un sacrílego, y usé este salón para esparcir un odio que no viene de Dios, que no viene del amor. Padres en la reunión abrieron los ojos impactados. Niños quietos, absorbían cada palabra. Conté del accidente en Cholula, del desespero al ver sus vidas pendiendo de un hilo, y cómo la ciencia no lo explicó, cómo los médicos no lo entendieron. Hablé del milagro, de la misericordia maternal de la Virgen Morena que me alcanzó, que me salvó, y del perdón incondicional de Sofía, mi esposa, a quien humillé y cuyo rosario de nácar y plata profané, que yo pisé. Yo era un fanático, confesé, con lágrimas corriendo por mi rostro. Cambié, fui quebrado y transformado por la misericordia. Les pido perdón por inculcar odio en sus corazones, por envenenar sus mentes. La fe verdadera es amar y perdonar, es acoger. Ya no soy el Mateo de antes, soy un convertido, un nuevo hombre, y estoy aquí para aprender con ustedes también, para empezar de nuevo. El salón enmudeció, en un respeto profundo. Después, Jimena, la niña que vi en la enfermería posaccidente, con los ojos brillando, levantó la mano. Profesor, ¿ya no necesitamos odiar a la Virgen de Guadalupe? La pregunta me golpeó como un rayo en lo más profundo del alma. No, Jimena, nunca hizo falta. Necesitamos amar y respetar siempre. En aquel día, el salón no fue de adoctrinamiento, sino de redención, de un nuevo comienzo. El ex perseguidor testificó la verdadera fe. El verdadero amor. Después de todo en la escuela, Mateo Durán sabía que faltaba algo, una cuenta pendiente. Necesitaba hablar con el pastor Jerónimo Morales. Él, su cómplice radical por tantos años, el hombre que validaba cada palabra de odio que Mateo predicaba, cada acto de persecución contra la fe católica. Fue a la iglesia, la congregación Voz de Fuego, el mismo lugar donde él, Mateo Durán, tantas veces subió al púlpito para escarnecer, para llamar idolatría a lo que hoy era su redención, su nueva vida. La oficina del pastor era la misma, olor a libro viejo y un aire denso de verdad absoluta, de dogmas inquebrantables. Jerónimo lo recibió con una sonrisa, pero esta se borró rápidamente cuando Mateo comenzó a hablar, cuando la verdad empezó a fluir. Pastor, yo la vi a la Santísima Virgen de Guadalupe. Los niños, el accidente fue un milagro. Y Sofía, ella me perdonó.
incluso después de que profané su rosario de nácar y plata, de haber sido un sacrílego, un monstruo. El rostro de Jerónimo se endureció, enrojeciendo de ira. Mateo, ¿qué estás diciendo? Esto es una desviación, es seducción del enemigo. Tú, un hombre que combatió la idolatría, ¿ahora vienes con esas herejías? ¿Con esas mentiras? Su voz se elevó, llena de aquella certeza fanática que un día fue la de Mateo, la que lo cegó. ¿La Virgen de Guadalupe? Eso es un engaño, Mateo. Estás siendo engañado, ilusionado. Mateo antes se habría encogido, aceptado la condena, se habría callado, pero ahora la paz que la misericordia maternal de la Virgen Morena le dio era más fuerte, inquebrantable. Pastor, yo sembré odio, fui un perseguidor ciego, un monstruo. La fe que yo predicaba era de condena, no de perdón, no de amor. Lo que sentí, lo que vi, no tiene explicación humana, es divino, es real. Y el perdón de Sofía, su pureza, eso me transformó, me salvó. Jerónimo golpeó la mesa, con rabia, con furia. Estás loco, desviado, no te reconozco más. Estás abandonando la verdad por una mentira, por una ilusión. Mateo lo miró, sin rabia, sin miedo, con una paz en el corazón. No estoy abandonando la verdad, pastor, la estoy encontrando. Y ella no es de odio, ni de persecución, ni de condena. Es de amor, de perdón, de acogimiento. Se levantó. Ya no busco su validación. Mi camino ahora es otro. Es una nueva senda. Salió de allí, dejando atrás no solo al pastor Jerónimo Morales, sino todo el fanatismo, toda la certeza vacía que un día lo dominó, que lo cegó. El rechazo de Jerónimo, antes doloroso, ahora era solo la confirmación de que estaba en el camino correcto, en la senda de la luz. Después de dejar al pastor Jerónimo Morales y toda aquella certeza vacía atrás, la vida en casa con Sofía dio un giro de 180 grados, para bien. Ya no era la misma. El odio que Mateo sembró, la persecución que practicó, todo eso fue reemplazado por una paz que nunca imaginó, que se desbordaba. Ahora, cada noche, Mateo se arrodillaba junto a su esposa, ella con su nuevo rosario, un regalo de él, símbolo de su redención, de su nuevo yo, y él, con un rosario sencillo que ella le dio, rezaban juntos. Sus manos que antes profanaron el rosario de Sofía, que lo aplastaron, ahora sostenían el suyo, cuenta por cuenta, pidiendo la intercesión de aquella misericordia maternal de la Virgen Morena que tanto escarneció, que tanto combatió. Cada Ave María era un pedido de perdón, un lamento. Cada Padre Nuestro era un agradecimiento, una súplica. El silencio de la oración, antes insoportable para su fanatismo, ahora era un bálsamo para el alma, un refugio. Sofía le enseñaba, con paciencia y amor, la fe que él intentó destruir, que intentó apagar. Ella, a quien humilló, a quien hirió, lo guiaba, le mostraba el camino. Entonces surgió la idea de la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México. Para Mateo, ese lugar había sido el epicentro de la idolatría, el blanco de años de persecución verbal, de escarnio. Ahora era un santuario, un lugar de redención, de paz. El viaje fue largo, pero cada kilómetro era un paso para alejarse de su pasado sacrílego, de su odio. Cuando llegaron, la imponente basílica, llena de gente, de fe, de esperanza, Mateo, el ex perseguidor, estaba ahí, un convertido entre tantos devotos, un hombre nuevo. Las lágrimas corrían sin control, lavando su alma. No eran de desesperación, sino de gratitud, de un amor inmenso. Allí contó su historia, no con la brutalidad de un fanático, sino con la humildad de quien fue quebrantado y transformado por la gracia. Habló del odio, de la profanación, del milagro de los niños, del perdón de Sofía, de su encuentro con la Santísima Virgen de Guadalupe. La gente escuchaba, algunos lloraban con él, emocionados. Mateo, que enseñó el odio, ahora era un heraldo de la misericordia, testificando la fuerza del amor y del perdón. Su nueva fe ya no se trataba de condenar, sino de acoger, de amar. Hoy, a sus 48 años, su voz ya no es la del fanático,
la del perseguidor. En la escuela, donde enseñó odio, donde sembró discordia, ahora habla de respeto y perdón, de amor. No condena, acoge. Sus clases de historia se han convertido en lecciones de tolerancia, mostrando la belleza de la fe de cada uno, la riqueza de la diversidad. Mateo, perseguidor sacrílego, ahora es un heraldo de la misericordia, sembrando paz donde antes solo había la semilla de la discordia, del prejuicio. Un día de esos, a la salida del colegio San Miguel Arcángel, una joven me detuvo. Era Jimena, una exalumna, ahora con unos 25 años. Me abrazó fuerte, sin decir nada, y comenzó a llorar, las lágrimas escurriendo. «Profesor Mateo», susurró con la voz embargada, «yo odiaba todo lo católico por lo que usted nos enseñaba. Odiaba a la morena, profesor. Pero ver su cambio, su testimonio de perdón y de la misericordia maternal de la Virgen, me hizo ver diferente, me abrió los ojos». Aquel abrazo apretado, viniendo de quien yo ayudé a sembrar odio, fue una mezcla de dolor y redención, un bálsamo para mi alma. La Santísima Virgen de Guadalupe, con su inmensa bondad, estaba curando las heridas que yo mismo abrí, las cicatrices que dejé. En casa, la paz que jamás imaginé desborda, inunda cada rincón. Mi esposa, la misma a la que humillé y escarnecí, me perdonó de verdad. Su rosario de nácar y plata, ese que pisé y profané, hoy descansa en nuestra sala, en un lugar de honor, resaltando. Ya no es un objeto de odio, sino un símbolo de su amor y de la misericordia maternal de la Virgen Morena. Es la prueba viva de el perdón lo reconstruye todo, hasta un hogar que yo mismo destruí con mi fanatismo, con mi odio ciego. Ahora rezamos juntos, tomando ese mismo rosario, con el corazón en paz. El perdón de mi esposa, después de haber profanado su rosario y escarnecido de la fe, fue la primera lección práctica de la misericordia maternal de la guadalupana. Una enseñanza viva. Yo, que enseñé el odio, vi en su mirada el amor que decía no existir, que negaba. Ahí entendí que el fanatismo ciega y destruye, pero la bondad, es así, cura las heridas más profundas del alma. Es la Santísima Virgen de Guadalupe actuando a través de ella, mostrándome que el odio nunca vence la fuerza del perdón, la fuerza del amor. Esa es la lección que hoy me guía, la redención que me transforma cada día. Hoy, a mis 48 años, mi vida es un testimonio vivo de la misericordia maternal. Yo, Mateo, el experseguidor fanático que profané y escarnecí, ahora solo pido perdón, de rodillas. Le pido a la Santísima Virgen de Guadalupe que mire por todos los que, como yo, un día sembraron odio, que se perdieron en el fanatismo. Que ella cure las heridas y traiga la redención, la paz. Que la transformación que viví sea la prueba de su amor infinito, de su bondad sin fin. Que la paz que encontré llegue a otros corazones que se abran al amor. Que la reconciliación sea la semilla de un nuevo tiempo, de esperanza. Amén.